tenemos que apegarnos a 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar. ¡Viva México! Ante el proyecto para invalidar parcialmente la reforma judicial para suprimir la elección de jueces y magistrados, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó el proyecto al señalar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación saben que lo que están haciendo es inconstitucional, ya que no tienen las atribuciones de legislar. Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció por la propuesta del magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá, donde busca eliminar la elección de jueces y magistrados por voto popular. La presidenta opinó que la Suprema Corte no puede legislar la reforma y los partidos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos en contra de la reforma judicial. Lo anterior, luego de que el PAN y Movimiento Ciudadano presentaran recursos para frenar los cambios constitucionales. Por otro lado, luego de que se anunciara que al menos 7 de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentarán su renuncia al máximo tribunal de México, la presidenta dijo que esto obedece que buscan hacerse del dinero de sus haberes de retiro. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjanos tu comentario. Muy buenos días, presidenta, integrantes del gabinete fiscal. José Manuel Fuentes, de Capital 21, el corazón de la capital. Como primer tema, ayer el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dio a conocer un proyecto de resolución sobre la acción de inconstitucionalidad, en donde planea modificar de que no se dé la elección de jueces, juezas, magistrados y magistradas. Se mantendrá la elección de ministros y del Tribunal de Disciplina, pero estas modificaciones las hace el ministro o pretende hacerlas por los amparos que presentó el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. Saber su opinión, doctora, porque hay expertos constitucionalistas que dicen que esto realmente son razones políticas. Saber su opinión, doctora. Bueno, primero lo hemos dicho aquí y hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país. Los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales. Segundo, la Corte no puede ser legisladora, es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos. Vamos a esperar a la votación de la Corte, a ver cómo votan. No sé cuándo vayan a votar, creo que es la próxima semana o esta semana. Pues vamos a esperar el resultado de la votación, porque los ministros, las ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo. Todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro. Entonces vamos a esperar a ver cuál es la votación. Buen día, presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Abonando un poquito con el tema de la Suprema Corte, la exposición de motivos resulta bastante interesante, peculiar. En la síntesis que hace la Suprema Corte como institución, presentan, abro comillas, ¿por qué analizar la constitucionalidad de una reforma inconstitucional? Nuestra Constitución vigente desde 1917 es el producto de un pacto federal que diversos territorios contrajeron como resultado de la Revolución Mexicana. Y aquí entra una parte que llama poderosamente la atención, siendo este un comunicado institucional, y dice: el pueblo de México, no el pueblo electoral, sino que el propio pueblo de México eligió una forma específica de gobierno en nuestra Constitución. Este pacto quedó así plasmado y citan el artículo 40 de la Constitución. Adicionalmente, en la exposición de motivos del ministro Alcántara Carrancá, él mismo reconoce que en 2007 se determinó que una reforma constitucional no podía ser impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad, para luego decir, sin embargo, en una nueva reflexión,
se considera que conforme al desarrollo jurisprudencial, este alto tribunal sí puede meterse a calificar las leyes electorales federales. De tal manera que la propia Corte o el propio ministro reconoce que previamente no se puede echar para atrás ya dentro del marco jurídico, pero ahora de manera pragmática o resultado de alguna voluntad política esporádica y espontánea, ahora sí se quieren meter al tema de la Corte. Agrego, se espera o está dentro de la expectativa dentro de los medios de comunicación que hoy 8 ministros de la Suprema Corte presenten su renuncia. Una renuncia que no va a ser inmediata, sino que vendría hasta el año 2025 y tal cual la casa del pirómano incendian y luego se van para dejar todo esto. Específicamente en este punto, doctora, ¿cuál es su postura, cuál es su visión? La Constitución de 1917 se ha reformado en múltiples ocasiones y en todo el periodo neoliberal la reforma a la Constitución fue en contra de la nación y en contra del pueblo de México. Las privatizaciones y muchas otras reformas que nunca cuestionó la Corte. El propio Zedillo modificó para que desapareciera la Corte que existía antes y se constituyera una nueva Corte nombrada por él. Bueno, supuestamente por el Senado, pero en realidad eran propuestas de él. Las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional. Ellos lo saben, son doctores en Derecho, no tienen las atribuciones como Corte de legislar, ni de echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos tal cual establece la Constitución. Entonces vamos a esperar a ver cómo votan los ministros y las ministras. Vamos a ver cómo votan. Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificación es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, o las y los magistrados y jueces. Esa es la propuesta del ministro que está haciendo esta propuesta. Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. ¿Sí se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero. A ver si luego ponen. Mañana lo presentamos porque hoy no lo traigo, pero es un porcentaje muy importante de lo que ganan cada mes. Entonces, ¿por qué presentan en este momento su renuncia? Porque la propia reforma constitucional dice que si presentan ahora su renuncia, se llevan los haberes de retiro. Entonces, ¿su propuesta cuál es? Que se elijan a los ministros y ministras legislando sobre la reforma constitucional y presentan su renuncia pues para llevarse sus retiros. Ese es el marco en el que se está dando la renuncia de las ministras y los ministros, pero no nos adelantemos. Vamos a ver cómo van a votar, a ver si las y los 8 ministros que se requieren para esta mayoría calificada van a votar sobre algo que ellos saben que no es correcto. Entonces vamos a ver cómo votan. Correcto. En una segunda pregunta, Presidenta, esperando que no pase nada extraordinario el jueves y pues ya no la reforma judicial, sino la ley judicial siga su curso, preguntarle acerca de los diversos perfiles pues que se han ido animando o han visto los primeros requisitos, detalles de la convocatoria, justamente para participar en la elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras, ministros de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Hay un caso en particular que por lo menos en nuestra redacción ha llamado mucho la atención y es el caso del exsecretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, Roberto Gil Suart, quien ha levantado la mano también para ser aspirante, no tal cual a candidatura porque todavía no llegamos a ese punto, pero sí aspirante a candidato a ministro de la Suprema Corte. ¿Qué no el propio conservadurismo estaría avalando en sí mismo lo que durante meses se criticó de la propia reforma judicial y la ley judicial, cuando personajes vinculados al panismo también levantan la mano para participar y legitimar la propia elección de jueces, magistrados y ministros? También, digo, en balanza de equilibrio,
Así como han aparecido perfiles de derecha, pues han aparecido perfiles de izquierda, no sé, como el abogado César Gutiérrez Priego, abogado penalista, y han salido más perfiles, seguramente también ojalá salgan perfiles mujeres, no solamente de los que ya están en la Suprema Corte, sino también en otros puestos. Preguntarle qué opina de ese caso específico, si no es en sí mismo la convalidación del conservadurismo al meter o tratar de incrustar sus perfiles dentro de la propia elección. Pues que decida el pueblo. Qué bueno que ya levantaron la mano. Ahora, el pueblo decidió que también se van a elegir magistradas, magistrados, jueces y juezas, no solamente ministras y ministros de la Corte. Presidenta, hoy en su segunda columna en Excelsior y desde Madrid, Ciro Gómez Leiva indica que para mucha gente los ministros son la última línea de defensa de la civilización. Y lo repito y cito textualmente. A ver si tienen por ahí la encuesta de hace un mes, creo, de lo que opina la ciudadanía del Poder Judicial. Y bueno, lo repito, Presidenta, dice la última línea de defensa de la civilización, eso dice Ciro. Parece ser que la intención ahora es convertir a las y los ministros, quienes han sido duramente criticados por sus fallos controvertidos y por posibles actos de corrupción, pues los quieren convertir ahora en mártires y en héroes. Esto coloca a la 4T y a quienes apoyan la reforma judicial como si fueran de la barbarie. Un discurso muy preocupante por su radicalidad. ¿Qué opina de esos discursos que ya parecen una estrategia muy bien coordinada en la comentocracia, Presidenta? Pues es parte de esta campaña que hay de personas que están en contra de la reforma al Poder Judicial. Y está bien que haya libertad de expresión. No, qué bueno que diga lo que piensa, porque la gran mayoría del pueblo de México piensa muy distinto. Las últimas encuestas, no he visto alguna en las últimas semanas, pero de las últimas encuestas, un porcentaje mayor del que votó por su servidora, que tuvimos un porcentaje importante de votos, está de acuerdo con que se elijan a jueces, a las y los jueces, magistrados y ministros. Pero además un porcentaje muy alto piensa que hay corrupción en el Poder Judicial. Entonces, qué bueno que se expresen, pero pues es una posición minoritaria. Ahora, lo que pasa a veces en los medios de comunicación es que cuando uno ve los que están a favor y en contra de una posición, que si fueran medios objetivos, pues lo que harían sería balancear, ¿no? Que a lo mejor la objetividad puede, como tal la palabra y lo que significa, tiene sus, digamos, discusiones filosóficas, pero ¿qué debe hacer un medio de comunicación para mostrar la pluralidad de la sociedad? Pues balancear, tener el mismo número al menos de personas que hablan a favor que las que hablan en contra de un tema tan profundo y tan importante como la reforma al Poder Judicial. O sobre el tema de seguridad, que se carga así, pero tremendo a que estamos viviendo el peor momento de la historia, cuando la ciudadanía piensa lo contrario. Si no, no saldrían estas encuestas del INEGI, que hay que seguir trabajando y vamos a seguir dando resultados con la coordinación, así va a ser. Pero es el momento, yo creo, por lo menos en la historia moderna, donde la mayoría de los medios de comunicación tienen una posición mayoritaria en sus editoriales, en sus noticias incluso, y la ciudadanía piensa distinto. Entonces, más allá de entrar en debate con Ciro Gómez Leiva, es su posición, pero mira, mucha civilidad, así como que mucha civilidad no se ve, ¿no? ¿O cómo? ¿Civilización? Civilización, sí, sí. La última línea. Sí, una civilización pues basada en el régimen de corrupción y privilegios del pasado, ¿no? Esa civilización que muchos todavía defienden. Ahora no sé si tengan por ahí cuánta gente está de acuerdo en que se elijan. Entonces, pero bueno, que viva la libertad de expresión.
Y, Presidenta, el proyecto del ministro José Luis González Alcántara, que pretende invalidar pues desde la Suprema Corte parte de la reforma judicial, que como ha dicho usted es lo esencial de la reforma, impidiendo que haya una elección de jueces y magistrados. Pues con esta postura algunos legisladores han insistido en que se debe de hacer ya un juicio político para los ministros. Usted pues ha expresado estar en contra de ello. ¿Mantiene después de este proyecto que fue presentado por el ministro Alcántara la misma postura? Mira, así como el editorial que lees de Ciro, que dice que son el último reducto de la civilidad, ¿o qué? De la civilización. De la civilización. También hay una campaña, lo dije el viernes de la semana pasada en Baja California Sur, de que hay autoritarismo y de que estamos en un momento en donde la presidenta ya no quiere la democracia y bueno, que es increíble, ¿no? Porque lo que se votó y es constitucional ya es que se elijan por el voto popular a los integrantes del Poder Judicial, ¿no? Por elección del pueblo de México, magistrados y jueces del Poder Judicial, 69%. Este es de las Heras, ¿no? ¿O cómo se llama? Demotecnia, ¿no? Y los ministros, 62%. En contra, o por la Cámara de Senadores, 32%, como se elige ahora. Por el Poder Judicial de la Federación, 23%. Las encuestas son un reflejo, es una muestra representativa de la opinión del pueblo de México. Lo que pasa es que luego se piensa que la opinión pública es lo que se publica en los medios, pero no necesariamente. Aquí hay una encuesta que muestra lo contrario. Entonces, nos provoca también para demostrar que en efecto hay autoritarismo. Pues es muy importante cómo van a votar las y los ministros ahora, porque van a pasar a la historia, ¿eh? Todo servidor público, servidora pública, que servidor público, servidora pública quiere decir estar al servicio del pueblo, sinónimo. Servidora pública, estar al servicio del pueblo. Pero todos en nuestra época en donde tenemos una participación en un espacio público de importancia, nos juzga el pueblo en la historia. Yo dije cuando tomé posesión que al presidente López Obrador, cuando lo desaforaron, él dijo en su discurso: solo falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Entonces estos ministros y ministras que van a votar en estos días, sabiendo que su voto va contra la Constitución, cuando ellos y ellas supuestamente son el resguardo de la Constitución, también van a pasar a la historia. Y también el pueblo va a decir cómo se comportaron en un momento de transformación tan importante para el país. Y otra vez, y eso es lo que opina el pueblo. Pero además, el pueblo votó el 2 de junio y votó por la presidenta libremente y votó también por diputados y senadores libremente. Se cumplió la ley de procedimientos electorales y el movimiento de transformación tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la mayoría de los congresos estatales y de la Ciudad de México. Y siguiendo el procedimiento que dice el artículo 135 de la Constitución, se modificó la Constitución. Y el pueblo de México quiere que los ministros, magistrados, jueces, se elija por el pueblo. Uno de los argumentos que ayer estaba viendo en esta propuesta que hace el ministro González Alcántara, ¿sí es González, verdad? Carranca. Carranca. González Alcántara Carranca. Juan Luis González Alcántara Carranca. Dice que es que se va a votar por muchos jueces y que el pueblo se va a confundir. Es uno de los argumentos. Es esta idea de nuevo de que el pueblo no tiene capacidad de decisión. Hace poco salió por alguno de ustedes de una migrante, una paisana,
una boleta, a ver si la encuentran por ahí, de cómo votan en Estados Unidos por jueces en uno de los estados. Yo lo vi con, creo que era el Chapucero. Y entonces votan por 62, creo que era el número, ¿no? 62 en uno de los estados de Estados Unidos. Tienen que marcar por nombre, o sea, ya hay experiencias en otros países. Entonces también a todos nos va a juzgar el pueblo y la historia. Si te gusta el contenido de este canal, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir para que nos ayudes a difundir esta información con más personas.